Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de la fecha. En primera instancia, antes de comenzar ya con la clase que se va a enmarcar dentro del periodo histórico que va del año 1966 hasta prácticamente el año 1976, que da inicio a la última dictadura militar en la Argentina. Me gustaría hacer algunos anuncios de cómo vamos a ir trabajando y en el marco de esta semana y de la próxima. Nosotros ya estamos en una instancia definitoria de la materia porque, bueno, todos saben que el cuatrimestre está cerrando a fines del mes de octubre. Por consiguiente, esta sería la antepenúltima clase que nosotros tendríamos de la materia. Quedaría simplemente una clase más a desarrollar para la semana que viene, teniendo presente de que en los parciales que hemos tenido se ha evaluado la unidad 1, la unidad 2, la 3 y la 4, ya ha quedado la unidad 5, se puede decir al margen de estas evaluaciones. Esa unidad se va a trabajar a partir de un trabajo práctico grupal que ustedes van a tener tiempo de entregar hasta la última semana del cierre del mes de octubre. La idea es que lo envíen por plataforma, por el aula, para ya con eso cerrar la materia. Ese trabajo va a ser sobre la unidad número 5. Por consiguiente, la semana que viene nosotros no vamos a tener clases sincrónicas. Yo no los voy a convocar ni el jueves ni el viernes para clase. Sencillamente la última clase la voy a subir de forma asincrónica este fin de semana o a más tardar entre el lunes y martes, para que ustedes la puedan ver en su casa y aprovechen la instancia del día jueves y viernes de la semana que viene para consultas. O sea, lo que yo voy a recepcionar el jueves y viernes en los horarios que normalmente tenemos, el jueves a partir de las 13 horas y el viernes a partir de las 17 horas, es que lleven adelante consultas en relación al último trabajo que les voy a solicitar. Ese último trabajo puede ser de carácter individual o puede ser grupal, grupos de no más de 2 personas. ¿Sí? Esa sería ya la última instancia para lograr la regularidad de la materia. No sé si de los que me están escuchando del otro lado alguien quiere plantear alguna duda, alguna problemática, los escucho. Hola, profe, buenas tardes. Hola Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Te quería consultar, es decir, nosotros tenemos instancia en toda la última semana, pero ¿hasta qué día específicamente? Nosotros tendríamos para hacer la entrega de ese último trabajo como instancia última hasta el día viernes 29 de octubre. Perfecto. ¿Sí? Hasta el día viernes 29 de octubre ustedes tendrían la posibilidad de entregar ese trabajo que se hace en base a lo visto en la unidad número 5. Por consiguiente, yo la última clase que es relativamente de la dictadura militar hasta el gobierno de Alfonsín, podemos ampliar un poquito más, se las voy a subir de manera asincrónica. ¿Sí? Estaría subiéndoselas entre el lunes y martes de la semana que viene, para que ustedes puedan tenerla con anticipación y también allí voy a subir el trabajo práctico que tienen que llevar adelante. Por consiguiente, el jueves de la semana que viene y el viernes van a tener la instancia para hacer consultas sobre el último trabajo práctico que se les va a solicitar. Entonces más o menos van a tener un marco, si yo lo subo el martes, supónganse el lunes 18, y van a tener casi 14 días, ¿sí? 15 días para hacer la entrega del trabajo. O sea, creo que es un margen prudencial y ya con eso estaríamos cerrando la materia. Yo después voy a publicar un listado en la plataforma de toda aquella gente que ha logrado regularizar la materia, así que ha cumplimentado con todas las actividades, Profe, con ahí los está parciales. viendo los días. Por ejemplo, si la entrega Sí, el día martes 19 o lunes, sí, hasta el viernes son 10 9 días que vamos a tener. sí. A ver, no va a ser algo tan complejo lo que les voy a dar, va Ah, a ser bien. un trabajo práctico sobre una sola unidad de lo que hemos Ujú. visto, así que es aproximadamente del 55 al 83, serán, no sé, Claro. preguntas muy generales o por ahí les puedo dar que comparen dos textos de los que se han subido a Ujú. plataforma, no va a ser más de eso. Así que les van a tener 10 días para hacerlo, lo pueden hacer de manera grupal.
no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. La idea es que luego ustedes lo armen en un Word y me lo suban a la plataforma. No me lo envíen al correo, directamente subido a la plataforma, así como Perfecto. actividad, Con los nombres para que de los quede integrantes. con el nombre de los integrantes para que quede registrado, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces vamos a comenzar. Para aquellas personas que pertenecen al grupo de la tarde, esta semana yo no voy a dar clase el viernes porque lo expliqué, creo, en clases pasadas, estoy con un problema organizativo dentro de la cátedra. Ya en mi caso personal estoy dando otras materias presenciales que justo me tocan en los horarios del viernes. Y al no tener alguien que me acompañe en la materia, me veo obligado simplemente a pedirles a todos que asistan a la clase del día jueves. Sumado también a que esta sería la última clase en vivo que tendríamos, ya después sería una clase sincrónica y la semana que viene la cuestión de la consulta. Bueno, Profe, vamos una a... Sí, consulta fuera del tema. sí, sí. El final para presentarnos ahora en noviembre, ¿la tendría la fecha? Todavía no me la ha pasado, no me la han pasado de dirección a alumno. Si vos me preguntas el día específico. Normalmente los exámenes siempre se toman el día viernes. Ujú. El día viernes a partir de las 17 horas es más o menos el horario establecido para la toma de exámenes. Perfecto. En esta situación en la cual yo me encuentro, supónganse que sean 20 personas las que se presentan, voy a ver cómo articula la universidad porque solo no puedo tomar el examen. Me tienen que nombrar a alguien o acompañarme a alguno de los directivos para poder evaluar en la mesa, ¿sí? Porque si no, no tendría respaldo el examen que yo tomo. Así que eso es algo que tengo que conversar una vez finalizado el cursado, para ver cómo nos organizamos en ese sentido. Bueno, vamos a empezar entonces ya con la clase Gracias. del día de la fecha. Esta clase, a ver, ahí. Esta clase, como siempre digo, va a quedar grabada para aquellos que no han podido asistir en esta instancia, para que luego en algún momento la puedan ver. Voy a la presentación. Estamos en la unidad 5, segunda parte, que va del 66 al 76. Bueno, esta unidad, tal vez en relación a las otras que hemos nosotros trabajado, es, yo digo, un poco más sencilla para poder comprender, para poder entender. ¿Están viendo bien la presentación que estoy realizando? Profe, no está mostrando. No estoy mostrando, a ver, ahí voy de nuevo. Ahí voy de nuevo a ver si ahí se muestra. Ahí, chicos, ¿están bien? ¿Están viendo lo que estoy presentando? Ahí, ¿Sí? ahí aparece. ¿Alguien que me diga del otro lado si se ve o no? Sí, se está visualizando. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, como les decía, en esta unidad, la unidad número 5, estamos enfocados en la segunda parte, que va del 66 al 76. Esta unidad, ¿sí?, es tal vez un poco más sencilla que las unidades anteriores en las cuales hemos estado trabajando. Es tal vez un poco más fácil de poder entender, ¿sí? En relación fundamentalmente al tema de la política económica, puedo decir que tal vez en este periodo tuvo un rumbo un poco más definido. Haciendo un repaso del 55 al 66, podemos decir que en este periodo fue como una mixtura entre políticas ortodoxas que se llevaron adelante desde el punto de vista económico con intentos de transformación, ¿sí?, que también abocaron a lo político y a lo social fundamentalmente. Vamos a ir explicando un poco de esto que les estoy planteando. En la etapa que hemos visto en las clases pasadas, nosotros hemos estado trabajando sobre los gobiernos peronistas. Fundamentalmente vimos el intento, sobre todo en el llamado primer peronismo, de industrializar al país. Nosotros analizamos que esa industrialización no logró perdurar en el tiempo y tal vez no industrializó en los sectores o en las llamadas industrias de base que tienen que ver con desarrollos futuros, por ejemplo, de la llamada industria pesada, siderurgia, metalúrgica, la industria química.
sino más bien el desarrollo industrial logrado en este primer peronismo se asienta en la industria liviana, en la industria de los electrodomésticos. Yo les hablaba en clases pasadas para poder incrementar, desarrollar, potenciar sobre todo el mercado interno. El golpe de 1955 marca un final a este periodo de incentivar el desarrollo de la industria nacional. Por lo menos esa fecha, el 55, marca el fin del primer peronismo y como el cierre de ese primer intento de industrializar a la Argentina. Del 55 en adelante vamos a ver que hay un periodo de gran inestabilidad política. Prácticamente ese periodo de gran inestabilidad política que hemos visto a partir del golpe militar de la Revolución Libertadora se va a mantener hasta el año 1966, ¿sí? En donde hay como una alternancia, ya a partir del 66 en el gobierno, de lo que podríamos decir gobiernos de características semidemocráticas con gobiernos de facto. ¿Qué quiero decir con gobiernos semidemocráticos? Fundamentalmente que son en cierta manera elegidos libremente por el pueblo, pero hay una negociación de estos gobiernos con las Fuerzas Armadas para poder permanecer en el poder. Constantemente está presente lo que podríamos llamar la sombra militar y los amenaza de manera permanente. Los amenaza obviamente con la idea del golpe, con la idea de hacerlos caer. En este tiempo en el cual nosotros vamos a trabajar, 55, 66, hay como una proscripción del peronismo. El peronismo está proscripto. Se le imposibilita participar en los actos eleccionarios. Entonces ustedes han visto que la otra fuerza política que cobra notoriedad, importancia en el periodo es el radicalismo. El radicalismo en sus dos vertientes, la Unión Cívica Radical del Pueblo y la llamada UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, con dos de sus candidatos en ese momento, como era Balbín por un lado y Frondizi por el otro. Por otro lado, también es un periodo donde hay un fuerte control social por parte de las Fuerzas Armadas. El golpe de 1966 comienza con la llamada Revolución Argentina, el golpe de la Revolución Argentina, como se ha conocido, ¿sí? Hasta de ahí en más. Perdón. En el ámbito económico vamos a ir con idas y vueltas, ¿sí? Hay una especie de alternancia brusca, tomando algunos conceptos de autores que yo les he subido a la plataforma, tal el caso de Bellini y Corol, que los invito a leer. Bellini y Corol hablan de una alternancia entre fundamentalmente políticas de carácter ortodoxo con políticas de carácter heterodoxos, ¿sí? A ver, estas políticas fundamentalmente tienen que ver con cuestiones de ajuste y con cuestiones más de índole económica. Por ejemplo, hay como una especie de alternancia relativas al ajuste. Por un lado, el endeudamiento externo y por otro lado, ese intento de volver a la industrialización que obviamente no se va a lograr, por lo menos en este marco que estamos hablando. Hay un problema estructural, ¿sí? En este tiempo, y el problema estructural sin lugar a dudas tiene que ver con la inflación y sobre todo el tema de la deuda externa, que ya comienza a quejar a nuestro país. Hay un gran endeudamiento externo a partir de la Revolución Argentina, ya en el año 1955, y que se va a profundizar de ahí en más, ¿sí? Hay como un problema, podríamos decir, endémico o un problema estructural que se posiciona en estos dos puntos que yo ahí en la Filmin estoy marcando. Por un lado, inflación y por otro lado, deuda. En el marco de los precios y de los salarios, si hablamos en ese momento, son realmente muy poco estables, ¿sí? Hay muy poca estabilidad económica, por lo cual el Estado tiene que intervenir permanentemente. Y son problemas que van a surgir, llamémosle, de la emergencia de la alternancia económica. Problemas que antes del año 1955, o sea, durante el primer peronismo, no existían. Yo en clases anteriores les he mencionado que durante el primer peronismo, por ejemplo, Argentina no tuvo deuda externa, que esa era una gran ventaja
se puede decir, para llevar adelante o desarrollar políticas económicas. El hecho de no deberle a nadie, el hecho de no contraer empréstitos a nivel internacional, o por ahí solicitar o endeudarse con organismos internacionales, jugó mucho a favor durante este tiempo que estuvo Perón en el gobierno. Del 55 en adelante, esta situación se modifica, entonces empezamos a pedir dinero, a préstamo, para dar cumplimiento a determinados compromisos económicos y sociales, y bueno, crece la deuda y por consiguiente también el proceso inflacionario. Desde el punto de vista social, el periodo que va del 55 al 66, podemos decir que hay una crisis de convivencia social. Esta crisis se da fundamentalmente a partir de de mediados de la década del 60, para ser más preciso. Hay una radicalización de las agrupaciones políticas que se van a identificar en ese momento con dos líneas fundamentalmente. Eran de izquierda o eran de derecha, eran las dos posibilidades existentes. Esto se va a complementar con acciones políticas de diferentes organizaciones armadas, fundamentalmente contra el sector empresarial, al cual le van a implicar, por decirlo de esta manera, las culpas por la situación por la cual atraviesa nuestro país en ese momento. Los trabajadores van a terminar actuando violentamente en estas organizaciones armadas contra el sector empresarial. De ahí ya vamos a pasar al periodo que va del 66 al 76, un periodo muy controversial, un periodo que prácticamente va a transitar entre gobiernos semidemocráticos con dictaduras militares, hasta llegar a la última dictadura que comienza en el año 1976. Bueno, en este marco nosotros tenemos que identificar fundamentalmente dos periodos. Un periodo más de carácter autoritario que está vinculado con la llamada Revolución Argentina, esta revolución que hace caer al gobierno del doctor Ilía y que instaura en el poder a una junta militar que va a estar integrada por personajes pertenecientes al ejército, a la marina y a la aviación. Esta llamada Revolución Argentina va a ejercer el poder ejecutivo del país desde el año 66 hasta prácticamente el año 1971. Vamos a tener a tres presidentes militares. El primer presidente va a ser el general Onganía, después va a ser reemplazado ya para la década del 70 por otro general que va a ser el general Livingston, un general que era de origen puntano, que había nacido acá en San Luis. Y por último, va a ser suplantado Livingston, que va a estar un periodo de un tiempo muy corto en el gobierno, o sea, simplemente algunos meses, por el general Lanusse. Por otro lado, también vamos a ver una apertura democrática de a partir del 71 en adelante, con la posibilidad de la participación del PJ, del Partido Justicialista, podemos decir, no con el nombre de Partido Justicialista, sino con un nombre, podemos decir, que daba a entender la pertenencia a este partido. En las elecciones de 71 se va a presentar una fórmula que va a estar dada por un partido relacionado al justicialismo, que va a ser el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, en donde se va a dar la fórmula Cámpora Solano Lima, que luego, bueno, se va a dar ahí una renuncia, un proceso de acefalía y daría paso a la fórmula Perón-Perón, ya para las elecciones del 72, final del 72, 73, en donde llega al poder Juan Domingo Perón con su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. Bueno, en líneas generales, nosotros vimos, por ejemplo, que con el gobierno de Ilía, con el ascenso de ese otro sector de la Unión Cívica Radical, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, hay como una gran intransigencia de Ilía de negociar con Perón. O sea, no hay negociaciones con Perón. Si lo comparamos, por ejemplo, con el periodo anterior a la llegada de Ilía, con el periodo de Frondizi, ¿sí? De la mano de la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, en donde, bueno, Frondizi llega por el apoyo de Perón.
más allá de que posteriormente Frondizi va a traicionar algunos acuerdos establecidos con Perón, y eso va a ser la base por la cual va a ser muy resistida su política, sobre todo por los gremios que lo habían apoyado para que llegara al Poder Ejecutivo. Con Frondizi observamos que desarrolló o llevó adelante una política heterodoxa desde el punto de vista económico, sino una política, como les decía en clases pasadas, tendientes a lograr finalmente la industrialización de la Argentina. Es la política sobre la cual se asentó la lógica del desarrollismo que vimos en la clase pasada. En el caso fundamentalmente del doctor Ilía, hay una gran oposición del sector empresarial, sobre todo de los sectores de los trabajadores. Hay una gran intervención por parte de las Fuerzas Armadas para protagonizar su caída. Yo les decía que acá en su caída jugó un papel clave también el periodismo, como de alguna manera echándole culpas a Ilía de la situación que vivía el país y, bueno, y de las decisiones que este señor tomaba en materia del Poder Ejecutivo, para la cual decían que no era un hombre rápido para tomar decisiones, que se tomaba mucho tiempo, y bueno, y muchos lo catalogaban, yo les decía en la clase pasada, con una tortuga. En este tiempo hay una idea que está como latente en el marco de la CGT, de la Central General del Trabajo, ¿sí? Que es esta cuestión de tratar de descentralizarla. Como les decía hace rato, la Revolución Argentina va a llevar al escenario del Poder Ejecutivo a tres presidentes: a Onganía, a Livingston y a Lanús. Estamos hablando de generales del ejército. Luego se va a dar un paso a un periodo democrático en donde va a ganar el PJ, pero con no con la presentación del Partido Justicialista histórico, sino con una fórmula o un partido que se va a derivar del justicialismo y que va a ser conocido con el nombre de Frejuli, en donde, bueno, vamos a tener la fórmula de Cámpora, Solano, Lima, y más adelante ya la presentación del peronismo ya en la década del 70 con la fórmula Perón-Perón. Volviendo un poco a esto que estábamos acá trabajando, la Revolución Argentina, en esta imagen que yo les estoy proyectando, ustedes ven a los tres comandantes del ejército, ¿sí? Estos tres comandantes del ejército, hablo de ejército, marina y aviación, van a desempeñar un rol muy importante, se puede decir, en este tiempo. Por un lado, en este periodo se va a dar la intervención, sobre todo de los sectores sindicales, va a tener una presencia muy fuerte la Marina y el Ejército, y quienes van a emprender el golpe, quienes lo van a asumir como presidentes de facto, van a formar parte de lo que se va a llamar los comandantes en jefe. O sea, va a haber como una jefatura central en la cual aquel presidente que esté designado no puede tomar las decisiones por sí solo, sino que tiene que hacer una consulta a los comandantes en jefe. Si todos están de acuerdo, bueno, la decisión obviamente se toma. Porque estos comandantes en jefe, estos tres personajes que ustedes ven ahí, van a ser los responsables de colocar en el poder a un militar, van a ser los responsables del golpe de Estado. El primer presidente que va a tener la Revolución Argentina va a ser Juan Carlos Onganía, el general Juan Carlos Onganía, que va a estar de 1966 a 1970. Buscando de alguna manera darle legitimidad, por decirlo de esta forma, al gobierno de Onganía, los tres comandantes en jefe van a ejercer cierto control, pero bueno, podemos decir que en esta primera instancia Onganía pudo desplegar cierta política tendiente a modificar las estructuras sociales, económicas que estaban imperando hasta ese momento. La presidencia de Onganía va a ser conocida con el nombre de onguianato, ¿sí? El onguianato fundamentalmente se va a sustentar en la doctrina de seguridad nacional, que en clases pasadas yo lo he mencionado. La seguridad nacional tiene que ver fundamentalmente con evitar la llegada del germen comunista al territorio, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica.
Por eso vamos a ver que hay una participación muy amplia del ejército para intervenir en política, sobre todo en esta idea de la formación de militares argentinos en Estados Unidos, en esa famosa academia que se llama West Point, para combatir el comunismo. Todo se hace desde Estados Unidos también eroga determinadas sumas de dinero hacia los países latinoamericanos para que puedan llevar adelante esta cuestión de emprender una lucha contra aquellos sectores más orientados a la izquierda, ¿sí? Las Fuerzas Armadas se van a, de alguna manera, asumir como fuerzas conservadoras de la moral social en este tiempo que nosotros estamos trabajando. Avanzando un poquito más, yo recién les decía, fuerza conservadora de la moral porque, a ver, las Fuerzas Armadas se sustentan en esta idea de que la moral social se encuentra amenazada en este momento. Amenazada por el desorden, amenazada por el peligro comunista, y el ejército tiene el rol o la tarea de intervenir en la política para pacificar, para ordenar. En Juan Carlos Onganía va a influir una concepción muy particular en relación a lo político, ¿sí? Él va a estar muy influenciado por la Alemania totalitaria o la Alemania de Hitler, va a estar muy influenciado por el franquismo español, ¿sí? Va a estar influenciado por todo el contexto de lo que fue la emergencia de la guerra civil española, sobre todo con esta idea del carácter nacionalista católico, y que va a perdurar obviamente el franquismo hasta el año 1975. En el ámbito del ejército, bueno, se va a llevar adelante una acción, podríamos decir, de carácter planificada o más planificada. El fin de esta acción es terminar con los focos subversivos. ¿Qué es lo que son los focos subversivos o también los focos de izquierda? Aquellos que atentan contra el orden establecido, podemos decir, por el Ejecutivo Nacional. En este tiempo vamos a ver dos grupos fundamentalmente que se van a enfrentar. Por un lado, los grupos subversivos, catalogados como grupos de izquierda, ¿sí? Por ahí nosotros desde el ámbito histórico, en vez de llamarlos grupos subversivos, los solemos llamar organizaciones armadas, versus el ejército. El ejército con sus diferentes tendencias, que por lo general son más de derecha. Y bueno, ya ahí con los grupos subversivos se van a dar como una alteración del orden social. Si vamos al longianato, Onganía va a asumir, podemos decir, con una nueva mirada. A ver, una nueva mirada para tratar de encontrar a futuro cierta normalización constitucional. Onganía habla fundamentalmente de tiempos, habla fundamentalmente de tres tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. En el tiempo económico, lo que quiere hacer es mejorar y reactivar la economía implementando medidas de carácter más ortodoxo. ¿Sí? A ver, lo que intenta en líneas generales es, por un lado, lograr la estabilización económica y el crecimiento. La riqueza producida es distribuida, según Onganía, en un segundo momento, ¿sí? Ese es lo que él llama el momento social, el momento de distribución de los beneficios y surgimiento de otros agrupamientos sociales, obviamente no sindicalizados. Obviamente en este marco no sabemos cuándo iba a suceder esto, no es claro Onganía en relación a cuándo sucedería el tiempo social, ¿sí? Pero obviamente no se iba a dar a partir de una salida democrática, ni restablecer la vigencia de la Constitución, ni llamar a elecciones, no era algo que tuvieran en mente. Por ahí cuando nosotros hablamos del tiempo político, para Onganía era un tiempo que obviamente no lo definía en un marco temporal. Si bien él establecía esos tres tiempos, no había como una intención de salir democráticamente, ¿sí? Busca, por decirlo de esta manera, una transformación estructural de la política.
porque la política partidaria por los militares era mal considerada o era mal vista. No era capaz de producir, según Onganía, un orden social. Por eso va a haber un fuerte cuestionamiento por parte de los militares a la democracia partidaria. En ese marco, Onganía va a proponer un sistema más de orden fascista, que podríamos decir un sistema más corporativista, más de corporaciones. Avanzamos en los tiempos y analizamos el tiempo económico, tenemos que hablar del su ministro, Adalbert Krieger Bacena, que va a llevar adelante un plan de estabilización y desarrollo. El plan de Krieger Bacena, explicado con mayor profundidad de lo que yo lo voy a hacer en esta clase, está en el apunte de Bellini Corol. Perdón, estoy hoy con un estado congestivo impresionante, así que les pido disculpas porque realmente me es muy difícil seguir la clase porque estoy bastante complicado con este tema de la alergia. Como les decía, el tema del tiempo económico y del plan de estabilización y desarrollo llevado adelante por Krieger Bacena está bien explicado y bien desarrollado en el apunte que yo les he subido de Bellini Corol, que los invito a que lo lean. En líneas generales, el paquete de medidas va a combinar medidas de carácter ortodoxas o podríamos decir no del todo ortodoxas y ajuste, ¿sí? Y ajuste económico. Busca que el ajuste no afecte a la redistribución de la riqueza, pero para que no afecte, o sea, sobre todo para que no afecte al bolsillo de los trabajadores. O sea, hay un ajuste, se intenta que ese ajuste no afecte la redistribución ni al bolsillo del trabajador, para que ustedes me entiendan del otro lado. En líneas generales, el plan de Krieger-Bacena se sustenta en estos puntos que yo ahí he colocado: devaluación y liberación del mercado cambiario, aumento y congelamiento de los salarios, acuerdo con empresas para promover la producción, rebaja a las barreras aduaneras, aumento de tarifas y racionalización administrativa y préstamos del FMI. A ver, estos van a ser algunos de los ítems sobre los cuales va a trabajar en su plan Krieger-Bacena. En este tiempo va a aumentar, por ejemplo, un 40% de los salarios. Los aumenta y los congela, ¿sí? Los congela hasta 1970. Entonces, a ver, si yo a un trabajador le aumento el salario, se va a encontrar en buenas condiciones económicas, pero desde el momento que haya un índice inflacionario cada vez mayor, el salario va perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, si yo te aumento, pero te mantengo congelado el salario, estamos en el 66, te lo mantengo congelado hasta 1970, la situación se hace insostenible si tenemos un índice inflacionario muy alto. No establece, por ejemplo, control de precios, ¿sí? Solamente llega a acordar con algunas empresas, rebaja las barreras aduaneras para promover el tema de las importaciones, pero esto también es arma de doble filo, porque si yo promuevo las importaciones, en cierta manera estoy atentando contra la industria nacional, porque a ver, el producto importado siempre viene con un arancel o con un valor mucho más bajo que el producto nacional. Entonces también ahí hay una cuestión muy problemática, porque si aliento la importación, sumado a que reduzco los costos de los impuestos aduaneros, ese producto ingresa al país con un costo muy bajo y entonces hace que lo que fabriquemos en la nación no sea competitivo. Aumento de los impuestos, hay una racionalización administrativa. Como les decía, el fin de esto es reducir el gasto público por un lado y sobre todo limitar el rol del Estado. Estas son algunas de las medidas que Krieger-Bacena va a llevar adelante en su plan, ¿sí? En el plan que había propuesto. Vamos avanzando. El plan de Krieger-Bacena tenía un objetivo, claro, que era contener la inflación. Para esto había que rebajar los costos industriales y atraer sobre todo capitales extranjeros. El problema fundamental era la cuestión de la modernización económica. El plan en un comienzo va a dar resultados, ¿sí? La economía al momento de implementarse el plan va a crecer,
por ejemplo, en el marco del Producto Bruto Interno, la producción industrial, ¿sí? El tema de las exportaciones, sobre todo en el tema de las exportaciones nos va a beneficiar mucho el contexto mundial, ¿sí? Porque el precio de nuestros productos, de nuestras materias primas aumenta ostensiblemente en el mercado mundial en ese momento, entonces eso hace que nuestras exportaciones estén bien pagas, ¿sí? O sea, que ingresen al país importantes divisas por la venta de nuestros cereales. Entonces podemos decir que la economía al comienzo crece, ¿sí? Hay cierta modernización, pero hay un gran problema en este tiempo que es la regresión social. Yo recién les hablaba de esta cuestión, o sea, está bien, yo te aumento el salario ahora, pero si te mantengo congelado de acá más el salario por 4 años, obviamente que te pongo en una situación sumamente compleja porque tu salario no va acorde al índice de inflación. Entonces va a llegar un momento en que no vas a poder adquirir nada o lo mínimo, porque cada vez más tu salario va a ir en depreciación con el valor que tienen las cosas. Entonces eso fue un problema de este plan que Krieger-Bacena lleva adelante. Hay como una contradicción, ¿sí? Los niveles macroeconómicos van a crecer. El nivel macroeconómico, por ejemplo, es el Producto Bruto Interno, pero no implica ese crecimiento desde lo macroeconómico, no implica una redistribución, ¿sí? Cuando yo hablo de redistribución, estoy hablando de redistribución de la riqueza. En el nivel microeconómico, el nivel microeconómico tiene que ver con la relación consumidor, trabajador, productos. Esto se ve de alguna manera afectado, se ve afectado el poder adquisitivo del trabajador, porque es cada vez menor, ¿sí? ¿Por qué es cada vez menor el poder adquisitivo del trabajador? Y porque la moneda se va devaluando a partir de la inflación. Y bueno, y esto lleva a que se vivan situaciones complejas, ¿sí? Muy complejas de ahí en adelante. Este tiempo, debido a la cuestión económica y bueno, y a la forma de gobernar que tenía Onganía, llevó también a fuertes represiones sociales, sobre todo represiones sociales en el marco de la universidad. Vale recordar la famosa Noche de los Bastones Largos en 1966, en donde el sector universitario se opone a la política de Onganía porque dice que el proyecto político-económico está sostenido con una fuerte represión social y un control total por parte del Estado. O sea, el Estado ejerce un control muy grande, un control muy fuerte. Apenas asume Onganía, se va a producir la Noche de los Bastones Largos. Hay una intervención de las fuerzas policiales. Esta represión se da en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. ¿Por qué? Y porque el golpe de Estado había intervenido las universidades, ¿sí? Y fundamentalmente al intervenir las universidades se cambian los rectores y el cuerpo de profesores, o sea, se cambian en general las autoridades que habían conducido la universidad hasta por lo menos el 66. Profesores y estudiantes van a tomar la facultad y se manifiestan en contra de este cambio de rectores, profesores y de la política que Onganía venía llevando adelante. Hay una enorme represión policial y el desalojo de las universidades que estaban tomadas a partir de la fuerza. Esta Noche de los Bastones Largos también, como para complementar un poquito, llevará más adelante a que muchos docentes, muchos profesores de un alto nivel académico abandonen las universidades argentinas y marchen hacia el exilio. Entonces vamos a ver cómo del 60 en adelante se va a dar en nuestro país y sobre todo en el mundo universitario una gran fuga de cerebros. Aquellos académicos que estaban al frente de las cátedras con una formación excelente terminan yéndose de la Argentina, con lo cual el nivel de las universidades también disminuye ostensiblemente y bueno, y lleva a lo que les decía, la fuga de cerebros y la Universidad Argentina empieza a perder nivel frente a otras universidades del mundo. Yo les comentaba en la clase pasada que, por ejemplo, durante el gobierno de Ilía, la Universidad Argentina logró uno de sus máximos estándares, me atrevería a decir, en toda su historia. Estuvimos dentro de las 10 mejores universidades del mundo. O sea que un egresado de la UBA
de la carrera que sea, no le tenían nada que envidiar a egresados de universidades de otros lugares del mundo. Ejemplo Yale, ejemplo, no sé, pongan la universidad que más famosa que ustedes tengan en la cabeza, bueno, la Universidad Argentina, la UBA y otras universidades del país no tenían nada que envidiarle en ese momento porque la formación era de excelencia. La noche de los bastones largos no fue el único conflicto. Después tuvo que enfrentar otro conflicto social sumamente complejo, que fue el tema del cordobazo, ¿sí? El tema del cordobazo se va a producir, obviamente, en la provincia de Córdoba en 1969 por los efectos de la política económica que Onganía estaba llevando adelante y por esto que les estoy comentando, la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Sí? Yo no puedo aumentarles ahora y mantenerles estancado el salario por 4 años si tengo un índice de inflación que permanentemente va aumentando. Entonces eso generó, obviamente, una ola de protestas muy fuertes, ¿sí? Y comenzó en la ciudad de Córdoba, en el marco también, ya hablando de los antecedentes del Cordobazo, podemos decir que en este marco, antes del Cordobazo, vamos a encontrar a la CGT, la Central General de los Trabajadores, que se encontraba dividida, ¿sí? Había como dos bandos, por decirlo de esta manera. Una CGT de los argentinos, que era más de carácter combativa, que estaba liderada por un sindicalista de apellido Húngaro, y la CGT Azopardo, que era más colaboracionista, que estaba liderada en ese momento por Augusto Bandor. Combativa quiere decir que estaba en contra de las políticas que el gobierno desarrollaba. Y colaboracionista podemos decir que estaba más cercana al gobierno y que colaboraba con algunos aspectos de la política económica que el gobierno quería desplegar. En Córdoba se va a concentrar ya para este tiempo un nuevo polo obrero. Ese polo obrero va a estar dado a partir de la industria automotriz. Bueno, y va a haber una fuerte migración interna hacia las ciudades, ¿sí? Una de las industrias automotrices más fuertes que había en Córdoba en ese momento era la Renault. Y la Renault, más allá de instalarse en Córdoba, también va a generar como un centro de formación, un colegio que va a formar técnicos para la industria automotriz. Es muy interesante analizar por ahí la historia de la Renault en Córdoba, su asentamiento y bueno, y obviamente esta idea de formar técnicos o profesionales para su planta. Bueno, en el ámbito de la CGT me detengo ahí un chiquito, había que elegir como autoridades centrales, pero a partir de esta división no se eligen nada, sino que todo lo contrario, la CGT, que en un momento estaba organizada, termina dividiéndose en estos dos sectores. Si vamos avanzando, podemos hablar que los grupos sociales que van a participar o que van a estar en el Cordobazo son los siguientes. Esmata, ¿sí? Que era bandorista, el sindicato de Luz y Fuerza, que pertenecía o estaba liderado por Agustín Tosco, otro sindicalista, y la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, que estaba más relacionada con el bandorismo y también con ciertos sectores del comunismo. Acá es interesante, al hablar de la FUC, de tener presente, podemos decir, la participación de la CGT ya en las universidades. Por ejemplo, ya a partir del 66 vamos a ver que cada facultad tiene un centro de estudiantes, tiene agrupaciones. Todas las agrupaciones universitarias se van a centralizar en una sola, que es la FUC, la Federación Universitaria, ¿sí? De Córdoba. A la vez, todas estas van a pertenecer a una federación más de carácter nacional, ¿sí? Este es más o menos el pantallazo así muy general de los grupos sociales que estaban enmarcados en ese tiempo y que van a participar del Cordobazo. Acá hablamos directamente de dos contextos, ¿sí? La situación del Cordobazo y el Rosariazo, que se dieron prácticamente en instancias de tiempo, no digo similares, pero podemos decir con diferencias mínimas de tiempo. Por un lado, el Cordobazo se va a dar en el mayo de 1969. Es una medida de ampliación, a ver, lo que se pide es una medida de ampliación de la jornada laboral,
Va a ser organizado una marcha por el sindicato de Luz y Fuerza que estaba liderado por Agustín Tosco. ¿Sí? Hay una huelga general a la cual se le van a sumar otros sindicatos y empleados de comercio y la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba. Hay una huelga general, ¿sí? Hay una convocatoria uniforme para todos. Si bien es cierto que los sindicatos en este momento tenían algunas diferencias, pero todos aunan fuerzas en este pedido del gobierno de que cambie o haga un viraje dentro de su política económica. En el marco de Rosario también hay otra huelga. En el Rosariazo sale herido y muere un estudiante y esto hace que se produzcan como estos dos movimientos que yo les estoy marcando al mismo tiempo. Vamos a las consecuencias del Cordobazo. Hay una gran represión por parte del Estado, demuestra que la organización del movimiento obrero es muy diferente a cómo se organizaba el movimiento obrero allá por podemos decir, por el año 45, en el famoso 17 de octubre. Es muy diferente la organización. Es un movimiento que está, sobre todo la cuestión obrera, es un movimiento organizado por los sindicatos, ¿sí? Sindicatos que van a negociar entre sí y con la CGT a nivel nacional. El movimiento obrero va a tener una gran coincidencia con el movimiento estudiantil y ambos, obreros y estudiantes, se van a alinear a la izquierda. El gobierno, en cierta manera, de Onganía necesita instalar en la sociedad el miedo rojo, o sea, el miedo hacia el comunismo, hacia la irrupción del comunismo en la Argentina. Sobre todo necesita hacer esto para lograr el apoyo social, ¿sí? El cordobazo, en cierta manera, va a demostrar una fuerza simbólica. Es tal vez, o podemos decir que es el evento fundacional que le va a dar marco a la fuerza que de ahí más va a tener el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Y va a ser el desencadenante, el cordobazo, de la caída del general Onganía. Los tres comandantes en jefe del ejército observan que Onganía no está logrando hacer imperar el orden, y que esos tres tiempos que él había prometido, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, no lo está logrando. O sea, no se logró lo político medianamente, sí, a partir podemos decir, del accionar que él despliega dentro de su gobierno, pero el tiempo ni económico ni social lo pudo lograr en su gobierno. Por otro lado, también en este tiempo, en estas divisiones de la Central General de Trabajo, se va a dar el asesinato de Bandor, ¿sí? De Augusto Bandor, uno de los líderes del Sindicato de Luz y Fuerza, lo cual va a mostrar una gran inestabilidad en el periodo, ¿sí? Bandor, sobre todo, pretendía llevar adelante un peronismo sin Perón, y reorganizar a la CGT. Obviamente no lo va a lograr. Y bueno, como yo les decía al comienzo, Bandor tenía una actitud colaboracionista con el gobierno. Muchas organizaciones armadas se van a proclamar la muerte de Bandor, entre ellas una agrupación joven que había surgido de tendencia más de izquierda, ¿sí? Que era Montoneros. Con la muerte de Bandor, la CGT va a convocar a Rucci para que se haga cargo de este sindicato. Ya en el marco de lo que les estoy comentando, acá hay un periódico, ¿sí? Que muestra sí, en su portada el tema del asesinato de Bandor, sobre todo en este tiempo que yo les estoy comentando, y que da también a entender esta cuestión de gran inestabilidad política que se vivía en la Argentina y que va a ser el caldo de cultivo para el surgimiento de las llamadas organizaciones armadas. Acá hay algunas que yo les he mencionado. Perdón. Una de estas organizaciones es Montoneros, que es un grupo muy radicalizado, ¿sí? Muy radicalizado. Después la FAP, ¿sí? Y la FARC. La FARC son los grupos armados más de carácter revolucionario, ¿sí? Y la FAP son grupos armados, pero más de tendencia peronista.
van a promover estos grupos acciones violentas en la escena pública fundamentalmente. Yo acá no voy a explicar a todos, directamente me voy a situar con uno que podemos decir tuvo mucha injerencia, sobre todo en este tiempo, que es Montoneros. El grupo de Montoneros va a originarse en, en lo que sería la llamada militancia católica, influenciada en ese momento, en la década del 60, por el nacionalismo católico y el nacionalismo de origen más popular, vinculado también a ciertos sectores católicos relacionados con el peronismo de izquierda. El Montoneros va a estar o se va a desarrollar a partir de un grupo de jóvenes que van a dar un giro a la izquierda, ¿sí? No tenía cabida, no tenía Montoneros cabida en organizaciones tradicionales, sino organizaciones tradicionales peronistas. Por eso van a terminar identificándose más con la política de izquierda. Hay una fuerte represión estatal del periodo, ¿sí? Esto se da sobre todo ya a partir de la llegada de Frondizi en el 58 al poder, con el famoso plan Conintes que Frondizi va a llevar adelante para tratar de evitar que el germen de la izquierda o el comunismo llegara a la Argentina. Recuerda a ustedes que el plan Conintes tenía que ver con la conmoción interna del Estado y que desde ese marco las Fuerzas Armadas tenían la potestad de reprimir todas aquellas manifestaciones populares, o podemos decir grupos de izquierda que quisieran desestabilizar el orden institucional. El contexto internacional sobre el cual estos grupos también surgen tiene que ver con el tema de la Revolución Cubana. Los miembros que van a integrar Montoneros van a establecer contactos más de carácter latinoamericano y van a llevar adelante una situación, podemos decir, de negociación con Perón, en la cual puedo distinguir a un hombre que se va a convertir como en el intermediario entre Perón y los grupos montoneros, que era John L. Cook. Sí, yo acá no lo menciono ni pido que ustedes hagan un análisis de la cuestión de montoneros porque escapa, se puede decir, a los límites de la materia orientada más al ámbito económico. Yo sencillamente se los estoy marcando para que ustedes tengan una mínima referencia de cómo estos grupos, alejados del peronismo tradicional, entraron en contacto con Perón, o sea, entran a partir del accionar de John L. Cook, que cumplió la función como de intermediario entre Montoneros y Perón, para que aquellos comunicados de Perón y de Montoneros pudieran de alguna manera llegar a unos y a otros, ¿sí? Es un tiempo de una gran desestabilización, ¿sí? Siempre se habla ya en este marco del regreso, del posible retorno de Perón, y bueno, y estos grupos en un comienzo se van a alinear a esta idea, ¿sí? De este posible regreso, ¿sí? Que hasta ese momento no se había dado. Bueno, Montoneros tiene como un bautismo, que es el secuestro y el asesinato del expresidente Aramburu, ¿sí? A ver, este secuestro y asesinato va a tener para Montoneros como un valor simbólico muy importante, ¿sí? Ya a partir de esto se emprendía en Montoneros un proceso de desperonización, o sea, ya es como que con la muerte de Aramburu comienzan a apartarse también de la línea que los conducía a Perón. Hay un ataque, también algo para mencionar en su bautismo, un ataque de un grupo comando a La Calera, Córdoba, ¿sí? En donde demuestran una acción política definida, que no es en contra de las Fuerzas Armadas, sino atacar simbólicamente a aquellos lugares más vinculados al sector empresarial, ¿sí? Todavía podemos decir que en este momento no hay un enfrentamiento con la política, entre política y ejército. En 1970-73 se da la transición, como yo les hablaba, ¿sí? Yo les decía que la Revolución Argentina tuvo 3 presidentes, uno de ellos es Onganía, otro es Levingston y otro es Lanusse. La transición se va a dar con el presidente Levingston, presidente de origen puntano, que es este que ustedes están viendo arriba, que va a estar de junio del 70 a marzo del 71, o sea, estuvo en el poder simplemente unos meses. Es un periodo muy corto, de menos de un año,
intenta llevar adelante desde el punto de vista económico un nacionalismo económico. El ministro de Economía que va a tener Levingston va a ser Aldo Ferrer, que es este señor que ustedes ven acá abajo, que va a pertenecer al cuerpo de gestión de Frondizi. Hay un video que yo subí en las clases pasadas que habla acerca de la política económica. Hay una línea de videos hechos por Aldo Ferrer en donde va mostrando, va dando su interpretación de los diferentes periodos económicos que ha transitado la Argentina, que es muy interesante para ver. El tipo de postura de Ferrer es más de carácter desarrollista, nacionalista. Es un hombre que va a implementar una serie de medidas de carácter heterodoxo, por ejemplo, la ampliación del gasto público, la devaluación progresiva, créditos para la industria nacional, y hay un control muy estricto de precios. Otro movimiento popular que se va a dar en esta época es el denominado Viborazo, ¿sí? Una segunda huelga general con manifestaciones en Córdoba muy similar a lo que fue el Cordobazo. Se produce porque los sindicatos no tenían espacios de negociación, o sea, el gobierno de Levingston no les había posibilitado generar ciertas instancias de negociación y por eso se produce el vigorazo y también por el tema de la situación económica. No había paritarias en donde se discutiera la cuestión salarial. Recuerden que era un gobierno dictatorial, o sea que hablar de paritarias en un gobierno dictatorial es prácticamente imposible. Después del vigorazo del 70 al 73, se va a dar un periodo de transición, ¿sí? Ya a finales de, perdón, en abril del 71 en adelante, va a llegar el general Lanusse, que va a reemplazar a Levingston, ¿sí? Y bueno, el general Lanusse sobre todo va a intentar plantear esta lógica del traspaso hacia un ámbito democrático, ¿sí? El tema de las futuras elecciones, y para eso también va a organizar o va a intentar organizar una salida institucional tratando de evitar de que Juan Perón llegara a la presidencia. Hay alianzas electorales, hay una alianza electoral en este tiempo que va a estar liderada por el ejército y que va a recibir el nombre de GAN, Gran Acuerdo Nacional, y va a intentar hacerse una reforma electoral para evitar esta cuestión que yo les decía recién de la llegada de Juan Perón a la presidencia, colocándosele a Perón como una limitación en el hecho de que para poder presentarse tenía que tener cierto plazo de residencia en el país, era por elección directa, balotaje, ¿sí? Ahí hay muchas cuestiones que yo les he marcado. Legitimación del mandato presidencial a 4 años, sistema DON y 3 senadores por provincia. Son algunos de los cambios que se van a establecer. Todo era tendiente a lo que les decía, evitar que Perón ganara las elecciones y pone un plazo a la residencia para evitar que Perón llegara nuevamente al país. La Constitución en ese momento no está vigente, ¿sí? Era por elección directa, sin colegio electoral. El sistema de balotaje era muy parecido al sistema que tenemos hoy. Hay legitimación del mandato presidencial a 4 años y el sistema DON permite sobre todo la representación de lo que hoy conocemos con el nombre de minorías, ¿sí? Anterior al sistema DON es el de la primera minoría del año 1912 y de la segunda minoría, ¿sí? Que se van a aplicar sobre todo a comienzos del siglo XX. También algo interesante, el tema de 3 senadores por provincia para que el partido de los militares tuviera representación en el Senado. Recuerdo que el partido de los militares era el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Los partidos políticos. Hay un documento muy interesante, ahí ustedes ven en esta imagen la figura de Ricardo Balbín y de Juan Domingo Perón. Entonces se va a hacer como un acuerdo entre estos dos sectores, el peronismo tradicional y el radicalismo, y que va a ser plasmado en un documento que va a recibir el nombre de la hora del pueblo. Balbín, un enemigo histórico de Perón, va a acordar, y esta imagen tiene un gran poder simbólico, ¿sí? Acuerdo en vigilar de cerca el proceso eleccionario sin su participación. Ni siquiera Balbín ni Perón van a participar del mismo. Las organizaciones armadas, bueno, siguen funcionando en esta época.
hay una unión de montoneros con FARC, ¿sí? Con la Fuerza Armada Revolucionaria, van a actuar de manera conjunta, van a llevar adelante una masacre que va a ser conocida con el nombre de masacre de Trelew. En esta prisión había presos políticos de esta fuerza que intentan fugarse y bueno, van a ser apresados y se los va a terminar fusilando, ¿sí? Y bueno, ya acá estas organizaciones como que se empiezan a alejar del peronismo y más se orientan fundamentalmente a la izquierda, porque fíjense la frase que yo ahí he colocado, ni golpe, ni elección, revolución. Proponen la revolución a negociar, por ejemplo, con Perón. Ya para mayo, julio del 73 se da esa transición democrática con el gobierno y bueno, Montoneros pensó que iba a tener una representación en el gabinete, no la tiene. En esas elecciones se va a presentar el peronismo bajo la fórmula del Frejuli, va a ganar Héctor Cámpora, ¿sí? Y bueno, y va a haber como una importante política económica que se va a llevar adelante en ese momento a partir de su ministro de Economía, José Helbar, donde se va a llevar adelante un plan social que busca implementar una política más de carácter nacionalista, volver en cierta manera a las bases que había tenido el peronismo con Perón, ¿sí? Establecer, por ejemplo, el pacto social, un vínculo entre la CGT y los trabajadores, buscar el equilibrio, disminuir la conflictividad social, relacionarse con el sector empresarial y medidas más de carácter nacionalista, ¿sí? Aumentar los salarios, congelar los precios, monopolio de las importaciones que no lo tenía el Estado en ese momento, cobrando impuestos y centralizándolos en el Estado, hay un control de cambios, el fin es evitar los desequilibrios de la moneda, en líneas así muy generales. Ya después tenemos que empezar a hablar del regreso de Juan Perón, ¿sí? Cámpora renuncia en julio de 1973, se plantea todo como una estrategia dentro del peronismo para la llegada de Juan Perón a su tercera presidencia. Se da por primera vez en la Argentina la aplicabilidad de la llamada ley de acefalía. Al renunciar Cámpora, toma la presidencia, se puede decir el presidente de la Cámara de Senadores, que era Solano Lima, y llama a elecciones, ¿sí? Perón regresa en julio del 73, se produce una famosa masacre de Seiza. Perón aterrizando, hay una fuerte movilización para recibirlo. Bueno, ya aquí se enfrentan el sector de Montoneros con la línea tradicional, hay muertos, ¿sí? Y eso hace que Perón termine desconociendo a Montoneros como parte integrante del peronismo. Hay una operación que se conoce con el nombre de Operación Traviata. José Rucci es atacado por los montoneros y lo van a terminar asesinando. Hay como una cuestión también acá en el medio de cierto colaboracionismo, ¿sí? Sobre todo de los sectores sindicales en ese momento con el Estado. Y ya para el 73 se va a presentar en las elecciones, como les decía, la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón, Estela Martínez de Perón, su tercera esposa, contra la fórmula ya del radicalismo Balbín Fernando de la Rúa. Obviamente Perón, fíjense con el porcentual que gana, ganó con el 62%, un porcentual altísimo, altísimo. Bueno, hay una elección plebiscitaria, 62% a favor, hay un fuerte consenso social en torno a la figura de Perón, pero el problema es que Perón ya era viejo, estaba con algunos problemas de salud y solamente va a poder estar en el poder 8 meses porque lamentablemente va a fallecer producto de un paro cardíaco, ¿sí? Y bueno, y ahí se va a hacer cargo su esposa, su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. La problemática acá, sobre todo, subyace en señalar que una fuerte ruptura interna. Hay una gran tensión entre el peronismo de izquierda y de derecha, ¿sí? La izquierda está integrada por las organizaciones armadas, montoneros, que no tienen representación en el gabinete de Perón. La CGT también tiene nuevos líderes, ¿sí? Y hay como una especie de radicalización permanente en este sector. Por otro lado, en el sector de derecha, los líderes principales pertenecen al primer peronismo, hay una concepción política más tradicional, por ejemplo, esta lógica de la negociación con el Estado, y hay una fuerte centralización de otra parte de la CGT, liderada por fundamentalmente algunos personajes asociados al gobierno. Acá no voy a dejar de mencionar
la organización de la llamada AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que era una organización paraestatal que tenía como fin atacar y destruir a las organizaciones de izquierda. Bueno, acá está la muerte de Juan Domingo Perón, ¿sí? Y a partir de su muerte va a asumir Estela Martínez, y bueno, su gobierno se va a basar en 3 pilares que ya en la próxima clase yo voy a desarrollar como para dar paso a la estructura de lo que sería el golpe militar del 76. Estos 3 pilares van a estar constituidos por la AAA, esta organización que crea López Rega para combatir a las fuerzas de izquierda, el Círculo Económico Extranjerizante, ¿sí? Desde la mirada del subministro de Economía, Celestino Rodríguez, que implementa una política más de carácter ortodoxo en materia económica, y desde las Fuerzas Armadas, con un decreto que le otorga poder a las Fuerzas Armadas, o sea, a los militares, para aniquilar a la subversión. En este marco, las Fuerzas Armadas van a estar comandadas por el general Videla. Videla sería uno de los promotores del golpe militar que llevaría al poder a la última dictadura militar, ¿sí? A ese famoso proceso que se va a conocer con el nombre de proceso de reorganización nacional. Bueno, chicos, hasta acá entonces hemos llegado con la clase del día de la fecha, ¿sí? Yo simplemente les recomiendo toda la lectura de los autores, que les van a ser muy necesarios para poder llevar adelante el trabajo práctico previsto. Así que, como les decía, la semana que viene voy a subir la clase de manera sincrónica, si ustedes tienen oportunidad el día jueves y viernes de llevar adelante las consultas vinculadas al último trabajo práctico que van a tener que entregar antes que cierre el mes de octubre. Bueno, chicos, les dejo a todos un saludo grande y seguimos en contacto la semana que viene. Chau, chau, nos vemos. Muchas gracias, profe.